Hola, ¿qué tal? Voy a explicar las vocales en francés desde la perspectiva de un hispanohablante usando los símbolos API, y para ello voy a empezar explicando un poco el sistema en español. En español contamos con 5 vocales que las podemos representar en este diagrama en el que vemos que estas vocales de acá, la U y la O, son vocales posteriores, es decir, que la lengua se sitúa hacia atrás en la boca cuando se realizan. En U, O, vemos que la lengua va hacia atrás, y no sucede esto con estas vocales I, E, en los que la lengua en las que la lengua va hacia adelante. I, U, vemos que en I la lengua va hacia adelante y en U la lengua va hacia atrás. Y lo mismo sucede con E y O. En E la lengua va hacia adelante, E, y en O la lengua va hacia atrás. A, A es un punto intermedio entre atrás y adelante. Por eso digamos que es una vocal central. Sí. Em, Central, sí, es una vocal central. Otro aspecto importante aquí es la U y la O. Si uno pone el dedo mientras pronuncia estas vocales, vemos que la lengua eh, extruye un poco, ¿sí? Perdón, que los labios van un poco hacia afuera. Entonces, U y O en español son vocales redondeadas. En cambio, en E y en I y en A, los labios no se redondean. Pero en estas dos, si no las pronuncia y se pone el dedo en los labios, puede ver que U, que los labios se protruyen un poco, ¿verdad? Y lo último de que hay que poner atención es el punto, la apertura, ¿sí? La vocal más abierta en español es la A. Digamos que tanto se abre la boca, es en la que más se abre. Luego están estas dos, E y O, se abre un poco, no tanto. Y la más cerrada es la I y también la U. ¿Listo? Entonces tenemos que en español la vocal A es una vocal abierta, no redondeada, central. La vocal I es una vocal cerrada, no redondeada, anterior. La vocal U es una vocal posterior, redondeada, cerrada. Y la vocal E es una vocal, bueno, en español la E y la O, acá es algo muy importante, son vocales intermedias, medias. ¿Listo? Son vocales medias. Entonces, en cuanto al nivel de apertura, ¿listo? La boca va cerrada, va abierta, no tanto como una A, pero no tanto, ni tan cerrada como en I. Entonces la E es una vocal intermedia, así como la O, pero la O es una vocal posterior, mientras que la E es una vocal anterior. La lengua va un poco más hacia adelante y en la O además se redondean los labios al pronunciarla. ¿Listo? Ahora en francés tenemos un primer cambio, que es que las vocales medias, la E y la O en español, pues se cierran un poco y también se abren un poco, creando 4 nuevos sonidos para un hispanohablante. La vocal E, por ejemplo, puede cerrarse un poco más, I, o abrirse un poco más, E. Lo mismo sucede con O, que puede cerrarse un poco más, U, y abrirse un poco más, O. Entonces en francés tenemos estos 4 sonidos y no están las vocales medias como en español. ¿Listo? Ahora bien, hemos visto que la U, la O, en español son vocales en las que se redondean los labios.
Y además en francés existen más vocales que ya sabemos decir, solamente que hay que redondear los labios. Entonces la U francesa es una I en la que se redondean los labios. I, U. También tenemos esta que es una I cerrada en la que se redondean los labios. I, U. Y esta que es una E abierta en la que se redondean los labios. E, E. ¿Listo? Ese sería el cambio entonces incluimos ya estas tres vocales nuevas para un hispanohablante. U, E, E, I, E. Bueno, y esta vocal, esta O abierta y O un poquito más cerrada. Otro aspecto importante es que en los diccionarios y digamos, tradicionalmente se incluye el schwa, la vocal media central, es media en el nivel de apertura y también es central en cuanto al nivel en que la lengua va de atrás hacia adelante. Y se conoce como el schwa. Y este schwa es simplemente un sonido muy relajado, no marcado. Simplemente podemos decir que dejamos salir el aire y ahí está, el schwa. Digamos que es el sonido en el que naturalmente está la lengua y la boca. Entonces simplemente dejamos salir aire y vibrando las cuerdas vocales y sería este nuestro schwa. Sin embargo, hay que tener en cuenta un poco que en el francés de París y alrededores, este schwa, que tradicionalmente existe en muchas variedades del francés y en los diccionarios, digamos, tiende a confundirse con el E. Este schwa y este E tienden a ser confundidos. Por lo que pues no habría que incluirlo, pero lo incluyo porque hay variedades que sí lo agregan y porque en los diccionarios a veces aparece, pero en realidad se pronuncia como E en el francés de París. Otra particularidad de algunas variedades del francés que perdió digamos el francés de París o digamos una variedad estándar es la O. ¿Listo? ¿Cómo pronunciamos esta O? Simplemente es una A en la que la lengua va hacia atrás. A, O. La lengua va hacia atrás. A, O. O. Y con este sonido se pronuncia en algunas variedades del francés la A con acento circunflejo con gorrito. Sin embargo, pues este sonido pues no es no se retiene mucho en muchas variedades del francés y pues no es necesario hacerlo. Se puede pronunciar esta cosa como nuestra normal. Lo mismo está este schwa, se puede pronunciar como E, como este sonido. Y bueno, finalmente tenemos que las vocales nasales son tres en el francés parisino, digamos. Tenemos que tradicionalmente se marcaba esta vocal, pero vemos que en realidad el sonido no, de esta, o sea, muy bien. Para representar la nasalidad, vuelvo a repetir, simplemente se agrega este símbolo arriba de la vocal y lo que sucede es que ahora el aire, además de fluir por la boca, va a fluir y ser expedido por la nariz. ¿Listo? Entonces tenemos esta O cerrada, que ya la teníamos, O, y ahora simplemente la volvemos nasal, O, y ahora teníamos esta A, que ya la teníamos hecha, ahora la volvemos nasal, O. ¿Listo? Y agregamos este nuevo sonido que es el de cat en inglés, A. Entonces está es como una E abierta o una A. Antes podemos decir que es entre una E y una A. Podemos hacerlo al mismo tiempo y decir A. Y tenemos esa A, la volvemos nasal y queda A. Entonces vemos que
Tradicionalmente se escribe en los diccionarios y en demás, es este sonido con este símbolo, con la virgulilla. Pero en realidad en el francés de París se pronuncia es A, pero eso suena más como una A que como una E. Otra cosa es que en algunas variedades existe este sonido nasal. No lo sé hacer, supongo que sería algo como un, pero no lo distingue en francés parisino no se distingue de A. Por lo tanto, simplemente hay tres sonidos nasales. Otra cosa es que este sonido A tiende a ser un poquito redondeado, sería como on. ¿Listo? Un, A. On, un, A. ¿Listo? Ese sería el compendio de vocales del francés. Volvemos a repetir que el schwa no es muy común y tiende a confundirse con E. Entonces volvemos a afinar las diferencias que tenemos con el español. Esta I la tenemos en español y para producir una U francesa simplemente redondeamos los labios. I, U. Esta U la tenemos en español, normal. Esta I es un poquito más cerrada que en español, o sea, I. Y además podemos redondear los labios y obtener este sonido. U. Esta U es un poquito más cerrada que en español. Simplemente cerramos un poquito más la boca para decir la U. Y esta A es un poquito más abierta que en español. Y cuando la obtenemos podemos redondear los labios y obtener este sonido. Lo mismo con esta O, es una O más abierta que en español. Abrimos un poco más la boca, digamos. O. Ya tenemos. Y si abrimos más la boca, tenemos O. ¿Listo? Entonces sería una A en la que la lengua va hacia atrás. O. Y este sonido schwa simplemente se deja fluir el aire. Y además tenemos que algunas vocales pueden nasalizarse, como la O, como la A, y como este nuevo sonido que es el del inglés cat, gato, an. Muy bien, ese sería todo el compendio de vocales en francés. Muchas gracias.